Buenas tardes, familia y comunidad en general. Buenas tardes para las personas que nos acompañan de manera presencial el día de hoy. Vamos a continuar con el encuentro de cuidadores programados por el área de trabajo social. El día de hoy vamos a abordar el tema administración segura de medicamentos. Nos va a acompañar el jefe de enfermería Alejandro Rico Ateortúa, coordinador del servicio de urgencias. Le recordamos diligenciar el registro de asistencia y hacer las preguntas pertinentes para poder darles respuesta antes de finalizar el encuentro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rico Ateortúa, jefe de enfermería. Como ya en la presentación lo dijeron, me desempeño en estos momentos como el coordinador del servicio de urgencias del hospital. Y el día de hoy les voy a presentar como tal la administración segura de medicamentos. Para iniciar como tal con la presentación, vamos a hablar sobre la relación cuidador-paciente. En la enfermedad mental, enfrentar una enfermedad mental no es una cuestión que concierne solo a quien sufre la enfermedad, sino que involucra a toda la familia, ya que estas son las que conviven con el paciente, conviven con la enfermedad y son las que brindan en mayor proporción el apoyo y el cuidado al paciente, valga la redundancia. Además, las familias también padecen los síntomas, los efectos positivos y negativos de los tratamientos, las recaídas y el proceso de recuperación. La familia como tal es la encargada de estar pendiente del tratamiento y de la evolución de todos los pacientes con una enfermedad psiquiátrica. Todos los pacientes con enfermedad psiquiátrica o en su gran mayoría son dependientes de un cuidador que es el encargado de la administración del medicamento. ¿Qué es el tratamiento farmacológico? Como para ingresar como tal al tema. Entonces, un tratamiento farmacológico es un tratamiento con cualquier sustancia diferente de los alimentos que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar síntomas de una enfermedad o un estado anormal del cuerpo. Es toda sustancia que se ingiere por una orden de un especialista que es la encargada de estabilizarnos o cuando el cuerpo no está bien, darnos una solución. Los medicamentos están compuestos por dos tipos de sustancias. Los principios activos, que son los que tienen el efecto terapéutico, o sea, los principios activos de los medicamentos, que son los cuales nos van a causar el efecto en el cuerpo, y los excipientes, que son una sustancia inerte, que es la encargada de darle textura, sabor, otras características al medicamento para que pueda ser recibido bien por el cuerpo. Listo. Administración segura de medicamentos. ¿Qué es la administración segura de medicamentos? Administrar los medicamentos de manera segura es una de las prácticas más importantes de la atención sanitaria, tanto sanitaria como en el hogar, ya que son diferentes factores que se deben tener en cuenta: el estado del paciente, medicamento y dosis a administrar, estado correcto de la vía y horas de administración, que es de algo que les voy a hablar más adelante. Errores de administración. Los errores de medicación y administración de la medicación y sus consecuencias negativas constituyen en la actualidad un grave problema de salud pública con importantes repercusiones, no solo desde un punto de vista humano, asistencial y económico, sino también porque generan la desconfianza de los pacientes en el sistema y perjudica a los profesionales e instituciones prestadoras de salud. ¿Qué quiere decir acá en el error de la administración? En ocasiones nos han llegado al hospital familias que dicen: no, es que yo veo bien a mi familiar, entonces la dosis que el psiquiatra le había mandado se la estoy disminuyendo porque ya lo veo, como dicen las familias, un poquito dormido, muy somnoliento, o que le está haciendo efecto de más. Entonces lo que me genera esto es un error en la administración y por ende perjudican al paciente y nos perjudican a nosotros como profesionales, porque como no siguen las indicaciones, los pacientes tienden a descompensarse más rápido. Hay 5 momentos claves para
Utilización segura de los medicamentos. Es algo que va a ser muy importante para todas las familias de todos nuestros pacientes de nuestra comunidad. El primer momento clave es antes de comenzar a tomar un medicamento, cuando te lo prescriba el psiquiatra o el médico general, cómo se llama y para qué sirve el medicamento. Ustedes tienen el derecho de preguntarle al profesional por qué se lo están mandando y para qué sirve. ¿Cuáles son sus posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si los observo? Más adelante les voy a hablar sobre los efectos secundarios, pero acá nos dicen qué voy a observar en mi familiar, en mi paciente, en la persona que tengo a cargo, que me puede llevar o que me debe llevar a reconsultar con el paciente. El segundo momento es cuando tomo el medicamento. ¿Cuándo y cómo debo tomar este medicamento y qué dosis debo tomar cada vez? En la fórmula de medicamentos que le entregan a ustedes el profesional, debe estar bien explicado, bien escrito, y el profesional se los debe explicar a ustedes de forma clara qué medicamento, en qué horario debe ser administrado, por qué vía y todo el horario como tal. ¿Y qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis? El psiquiatra te debe decir qué se debe hacer si olvidamos tomar una dosis o si la medicación de la mañana se nos quedó en la casa y salimos a hacer vueltas y llegamos a la tarde. Entonces el psiquiatra te puede decir qué se puede hacer cuando se nos olvida el medicamento. Como tercer momento clave está al añadir otro medicamento. Vienen y consultan nuevamente su cita de control por psiquiatría y el psiquiatra dice que se debe tomar un medicamento adicional. Entonces, he entendido la necesidad de tomar otro medicamento más. Es decir, que otro medicamento adicional al tratamiento que ya llevaban trayendo por un tiempo, el psiquiatra les debe explicar o el especialista les debe explicar por qué es que se está aumentando ese medicamento ya en tu fórmula actual. Y este nuevo medicamento afecta o interfiere con el resto de mi tratamiento. El profesional, obviamente, antes de mandarte un medicamento nuevo, va a mirar que no te interfiera con los otros medicamentos que ya tenías, sino que nos ayude a estabilizarte si es que algo está fallando en el cuerpo. El cuarto momento es cuando revisan mi medicación. Ustedes con la orden de la medicación dicen, mantengo una lista actualizada con todos los medicamentos y productos que tomo. Cuando las familias y los pacientes son muy juiciosos, cada vez que vienen a una cita de control, vuelven y traen la fórmula anterior, inclusive nos traen hojitas donde dice un solecito y una luna en el horario en que se toman la medicación. Eso nos ayuda a llevar un control más seguro sobre cómo se están tomando la medicación. Y estoy tomando algún medicamento que ya no necesito. Eso no lo determina la familia, no lo determina el cuidador, eso lo determina el especialista. Pero, como les dije en el primer momento, los posibles efectos secundarios es si se está viendo muy somnoliento el paciente, o sea, muy dormido, si están viendo que el paciente está cambiando su comportamiento. Obviamente en la cita de control vamos a decirle al psiquiatra, Doc, es que el paciente, yo últimamente lo veo muy dormido, yo el paciente veo que está cambiando su comportamiento, para que el psiquiatra determine si le ajusta la medicación, le disminuye medicación o le cambia como tal el tratamiento. Y el quinto momento, antes de finalizar la toma de medicamentos, ¿cuándo debo dejar de tomar cada medicamento? Si tengo que suspender mi medicación por un efecto secundario, ¿dónde a quién debo informar? Como tal, en los pacientes psiquiátricos no deberíamos cancelar, no deberíamos dejar de administrar el medicamento por ningún motivo. Si se observa un efecto adverso, un efecto secundario, acudir inmediatamente a la institución para que sea valorado y podamos mirar con nuestros profesionales qué es lo que le está sucediendo al paciente. Aquí hay un decálogo para el uso seguro de los medicamentos en el domicilio que es muy importante. Comprobemos que el medicamento sea el indicado por su médico. Cuando nos entreguen el medicamento en farmacia,
revisar bien la caja, que si dice ácido valproico de 250 miligramos, en la orden sea el mismo que nos están entregando. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como somos humanos, en farmacia también se equivocan y llegan a la casa y ven que no es el tratamiento, pues que no es el medicamento que le ordenaron, entonces ahí ya deben volver a cambiar el medicamento. Entonces siempre mirar cuando nos entreguen la medicación que sea la indicada, la cantidad indicada y la presentación indicada. Preparemos la dosis indicada, es decir, tiene ordenado ácido valproico 250, 2 tabletas en la mañana. Servimos las 2 tabletas, no vamos a servir de más, sino que servimos la medicación que debe ser administrada. Guarde en el frigorífico o en la nevera medicación que sea de cadena de frío. Esta medicación, pues, no hay mucha medicación psiquiátrica que sea en cadena de frío. La que tenemos en cadena de frío son unos inyectables que nosotros manejamos aquí en el hospital, en la clínica de inyectables, pero la mayoría de los medicamentos de nuestros pacientes en casa son por vía oral, que no deben ir en la nevera. Anotemos el número de dosis extra, rescates que ha necesitado y su efecto. Esto es uno de los decálogos en el domicilio, pero para nosotros en la parte psiquiátrica no nos sirve. ¿Por qué? Porque si no está indicado por el psiquiatra, no podemos dar medicación de más. Hay órdenes donde nos dicen administrar una levomepromacina de 25 miligramos en la noche. Sí. Y dice, entre paréntesis, sin insomnio, dar una más. Ahí ya sabemos que se puede dar una más, se la tuvimos que dar. Entonces todo esto lo debemos anotar en un papelito para cuando vengamos a la cita de control, saber, no, es que del mes que me demoré en venir a la cita, 20 días me tocó darle la pastilla de más. Entonces, para que el psiquiatra también tenga conocimiento y pueda ajustarle el medicamento. Lleve el listado de los fármacos que tome. Es lo que les decía ahora, cuando vengamos a consulta, traer la orden anterior de los medicamentos para que el psiquiatra tenga conocimiento, así aparezca en el sistema, tenga el conocimiento de todos los medicamentos que está tomando nuestro familiar, nuestro paciente. Comprobar, muy importante, comprobar la fecha de caducidad. Siempre como cuando vamos a mercar, como cuando vamos a comprar cualquier elemento perecedero, revisar la fecha de vencimiento del medicamento. ¿Por qué? Porque si administramos un medicamento vencido, puede volverse tóxico, como no puede volverse tóxico, y además nos deja de servir porque el principio activo se inactiva. Administrar por la vía y horas indicadas. Dice vía oral, vía intramuscular, siempre tiene que ser por la vía que nos dicen en la orden y a la hora indicada. Siempre decir, a las 8 de la mañana se debe administrar cierto medicamento, que sea a las 8 de la mañana, ser bien juiciosos con eso. Use un esquema de horario, si toma más de un fármaco, pues si decimos que nos tomamos 3 pastillas a las 8 de la mañana y que tenemos otras 2, pues para que no nos tomemos todas las pastillas de una, a las 8 de la mañana, 8 y 10, pero que no nos pasemos de un rango muy amplio de tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos genera en olvidos de la medicación. Listo. Y observe y registre cualquier anomalía tras la toma de medicamentos. Lo que les voy a hablar ahora de los efectos secundarios es observar qué le está pasando al cuerpo de raro de nuestro paciente, de nuestro familiar, que podamos decir nosotros que es por el medicamento nuevo que le iniciaron o por el medicamento que viene tomando. ¿Para qué? Porque pueden hacer reacciones alérgicas y el especialista debe tener conocimiento para cambiarle la medicación. Y acude al centro de salud en caso de alguna duda. Lo mismo cuando aparecen las reacciones adversas, cuando vemos un comportamiento distinto en el paciente con la medicación que ya tiene, con el tratamiento que ya tiene instaurado, acudir siempre a que nos indiquen qué debemos hacer con el paciente. Hay 5 vías de administración principales que tenemos, que podemos hacer nosotros en el hogar. La primera es la oral,
que es la gran mayoría de los medicamentos que toman nuestros pacientes, nuestros familiares, que se da la absorción en la parte digestiva, son tabletas, jarabes y comprimidos, ya los que todos tenemos conocimiento, las pastillitas. Sublingual, que la absorción por mucosas orales también se da debajo de la lengua. Su absorción, como lo dice, son mucosas orales, y también hay unos medicamentos que son los comprimidos sublinguales, que también vienen en una presentación para medicación psiquiátrica. La intravenosa pues no se va a manejar mucho como tal, pero también se las voy a mencionar. Es la absorción por el torrente sanguíneo, una solución acuosa o infusión continua, pues eso no se hace en el hogar por parte de nosotros con nuestros pacientes psiquiátricos. Intramuscular, absorción por capilares musculares, son suspensiones y soluciones que tampoco se va a ver mucho en casa. Como los pacientes psiquiátricos en ocasiones son tan de difícil manejo, ustedes siempre van a ver la presentación que es oral, para que sea más fácil su administración. Y la inhalatoria, que es absorción por mucosas respiratorias, aerosol, nebulizadores e inhaladores, que es el que nosotros conocemos como los inhaladores, que nos hacemos con inhalocámara, el salbutamol, todos estos medicamentos para las enfermedades respiratorias. Hay 3 fases de los correctos de administración de medicamentos. Para nosotros, como tal en casa, vamos a manejar el primero, que son los 5 correctos, que vamos a mirar el medicamento correcto y paciente correcto, ¿cierto? ¿Por qué decimos paciente correcto? Porque hay cuidadores que tienen más de un paciente a su cuidado, a diferencia de alguien que tiene su familiar, que sabe cómo se llama su familiar, que ha vivido toda la vida con su familiar, no se va a equivocar. Pero alguien que tiene 5 o 6 pacientes a su cargo, puede tener una confusión en este medicamento correcto. El más importante, vamos a administrar lo que dice en la orden netamente. La dosis correcta, como les decía ahora, si le ordenaron 2 pastillas en la mañana de 250 miligramos de ácido valproico, no tenemos por qué darle 1, no tenemos por qué darle 3. La orden dice 2, esa es la que debemos administrar. La hora correcta, siempre, como el psiquiatra nos dice y nos pone el horario, mañana, tarde y noche, mirar que los medicamentos sí sean administrados a esta hora. Y la vía de administración, que era donde ya les hablé ahora, que es vía oral en la mayoría de los casos de nosotros. Adicional a eso, en los 7 correctos son dos adicionales, que ese ya es para cuidadores en hogares de adultos mayores o en hogares de paso para pacientes que lo requieran, que es el registro correcto y la razón correcta. El registro correcto es lo que yo administré, lo voy a registrar en una hoja de CARDES para llevar el control de lo que se ha ido administrando. Y la razón correcta es el motivo que se le explica al paciente por qué se le está administrando el medicamento. Adicional a este, hay otros 5 correctos que ya es en el ámbito hospitalario, que también deberíamos revisarlos, porque en caso de nosotros tener un paciente hospitalizado, sea acá o sea en otra institución, y evidenciemos la administración del medicamento, debemos ver que estos correctos sí estén bien. Preparar usted mismo el medicamento, pues eso es de nosotros los profesionales de salud, yo preparo el medicamento, yo mismo lo voy a administrar. Administrar usted mismo el medicamento, tener responsabilidad de la administración, es decir, si yo me equivoco administrándolo del paciente, sé que yo lo preparé, sé que yo lo administré, en caso de que suceda algo, debo tomar la responsabilidad. El registro correcto y explicarle siempre el procedimiento al paciente. Bueno, ¿qué es un efecto secundario? Les voy a explicar la diferencia entre efecto secundario y reacción adversa para que ustedes lo tengan en cuenta en casa. El efecto secundario es el efecto de un medicamento o otro tipo de tratamiento que se añade más allá del efecto deseado. Los efectos secundarios pueden ser perjudiciales o beneficiosos, y la mayoría desaparece por sí solos con el tiempo.
Entonces, un efecto secundario, cuando ustedes el psiquiatra les dice, vea, es que le voy a mandar este lorazepam para que el paciente duerma, pero el paciente ustedes lo ven que está muy somnoliento. Ustedes ya saben que el medicamento sirve para eso, pero si lo ven más somnoliento, saben que es un efecto secundario. Es algo que está causando como tal el medicamento, pero que no va a ser perjudicial por el momento con el paciente. Una reacción adversa. Esta es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras está utilizando un medicamento y existe la sospecha de que es causada por el mismo medicamento. Entonces, la diferencia, esta reacción adversa es una reacción que te está mostrando el cuerpo para decirme que ese medicamento no me está cayendo bien. Es decir, le dieron la pastillita en la mañana y vieron que durante el día le salió un sarpullido y se puso rojo y se rasca, y al otro día se le quita en la noche, y al otro día en la mañana vuelven y le dan la misma pastillita y vuelve otra vez y le sale y se pone rojo y vuelve y se rasca todo el día. Eso es una reacción adversa. El cuerpo está haciendo una reacción de rechazo al medicamento ya administrado. Esta es una de las causas que tenemos que mirar para acudir a un centro asistencial. Entonces, en la anterior podemos ver que el paciente se toma su pastillita para dormir, sigue muy somnoliento, pero con el tiempo el cuerpo se va adaptando a la dosis nueva del medicamento y ya se estabiliza su sueño. Pero si este hace el efecto adverso hoy, o sea, es que le da la alergia hoy, mañana y pasado mañana, va a seguir su proceso alérgico durante toda la ingesta del medicamento. Entonces, esta es una razón para consultar. Recomendaciones. Hay unas recomendaciones generales para los medicamentos. La primera, guardar los medicamentos en sus envases originales, en un lugar seguro, fresco, alejados del calor, luz solar, humedad, radiación y fuera del alcance de los niños. Esto lo dicen de cualquier medicamento. En sus envases originales, pues obviamente para que no nos equivoquemos en la administración. Un paciente toma 2, 3 medicamentos y si nosotros tenemos tarritos blancos sin rotular, ¿qué le vamos a decir? No, es que la amarillita es la que le toca hasta ahora. No, es mejor tener bien rotulado para saber qué se le está administrando al paciente o a nuestro familiar. Evitar el uso de pastilleros. ¿Por qué? Porque el uso de pastilleros también nos lleva a que no estén bien rotulados los medicamentos. Porque pueden ser medicamentos que sean parecidos, entonces yo lo tengo que en este cajoncito, pero los adultos mayores ya con su disminución visual, entonces dicen, no, esta es, pero no era, sino esta es la de la mañana, no, pero se toma la de la noche. Entonces van a ver el paciente adulto mayor todo el día dormido, pero fue porque se tomó la medicación de la noche. Procure no guardar sobrantes de medicamentos. Es decir, te mandaron media tabletica, usted la partió, ¿para qué va a guardar la otra media? Los adultos mayores siempre lo hacen, pero a usted, si le ordenan media por un mes, a usted no le van a entregar media cada día. A usted le entregan una por cada día, o sea, le entregan 30. Usted no tiene necesidad de guardar en ningún lado la que le sobra. Es importante que realice revisiones periódicas a los medicamentos y elimine los vencidos. Eso se ve mucho en nuestras familias. Abuelitos con medicamentos que usted va y le revisa la canasta y son los medicamentos vencidos de hace un año, medicamentos que no se tomaron. Entonces usted llega, ay abuelita, tengo dolor de cabeza, le saca el acetaminofén que se venció hace un año. Puede que no le cause nada, no le quita el dolor de cabeza o puede que se vuelva tóxico. No mezcle los medicamentos con otro tipo de productos que puedan causar confusión, lo que ya habíamos dicho, pastilleros, no, que se toma la alcachofa, que se toma los medicamentos naturales que se toman todos los pacientes desde jóvenes hasta adultos mayores, porque los hay. Nuestros medicamentos que nos los manda un especialista, siempre bien rotulados y separados de lo otro que nos tomemos. Si la rotulación de los envases es poco visible o se encuentra deteriorada, es mejor no consumir este medicamento y desecharlo. Metimos la mano, sacamos del cajón
un frasco de medicamentos, está borroso, pero yo creo que es esto, pero y resulta que no es. Entonces me estoy tomando otro medicamento que es parecido al que me debo tomar, puede que sí, puede que no. Entonces ahí es cuando los pacientes se empiezan a descompensar porque de ese tarro son 30 pastillas y yo confiado que es el medicamento que se toma en la noche y se lo doy y no se duerme y se lo doy y no se duerme y resulta que no era el medicamento indicado. Al momento de usar jarabes es importante utilizar jeringas o copas dosificadores. ¿Para qué? Porque no podemos dar una dosis más alta o dar una dosis más baja. La dosis indicada por el especialista es la que debemos administrar. Entonces, una jeringa es una buena herramienta para decir, nos ordenaron 5 centímetros de ácido valproico en jarabe. Con su jeringa sacamos los 5 centímetros y lo echamos en su copita o en el vasito que le vayamos a dar la medicación a nuestras familias. Recomendaciones durante la cita médica. Asegúrese de informarle al médico sobre los medicamentos, incluyendo los de origen natural, que se toma su alcachofa, su moringa, lo que se tome, siempre informarle al médico que está utilizando y sobre las alergias que presenta u otra información importante sobre su salud. Vamos a informarle al médico qué medicamentos nos estamos tomando, qué medicamentos veníamos tomando, somos alérgicos a cuál u otro medicamento, porque vienen y le preguntan, no, es que usted es alérgico a algún medicamento. No, yo no soy alérgico a nada, pero en el servicio de urgencias dicen, no soy alérgico a nada. Se le pone una ampolla de un medicamento y empezamos a ver unas reacciones raras. Cuando nos metemos bien a leer la historia, es alérgico a este medicamento. Un evento adverso para nosotros. ¿Por qué? Porque en las valoraciones actuales, no nos dijeron que eran alérgicas y se le administró el medicamento. Llevar un registro actualizado de la medicación que tome y que ha tomado con anterioridad, nombre comercial, principio activo, dosis, vía de administración, fecha de inicio y posibles problemas relacionados. Esto es mucho para nosotros personal salud, pero ustedes, la primera parte, llevar un registro actualizado de la medicación que toma, como les dije, varios pacientes llegan con su hojita diciendo, yo me tomo este medicamento con el solecito y con la luna, porque hemos visto muchos adultos mayores y pacientes de pueblos, de veredas, que siempre vienen con su papelito y es una ayuda muy grande para nosotros para poder instaurarle un tratamiento en caso de que necesite un medicamento más. Hábitos como el cigarrillo, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas pueden interferir con el uso de medicamentos. Para nadie es un secreto que estos 3 hábitos de una nos interfieren en el tratamiento. Más que todo las sustancias psicoactivas, la mayoría de nuestra población que es reconsultante son pacientes que salen con su tratamiento, pero son consumidores y no vuelven a consumir a administrarse sus medicamentos, entonces se descompensan y adicional lo que le causa las sustancias psicoactivas al cuerpo son los pacientes que más consultan con nosotros. Recomendaciones al adquirir el medicamento. Yo sé la problemática que tenemos en estos momentos con el despacho de la medicación y hay familias que compran el medicamento. Entonces, hay unas recomendaciones al adquirirlas. Compre medicamentos únicamente en farmacia o droguerías de confianza, no las compre a personas, porque no sabemos en realidad qué es lo que nos están vendiendo. En cambio, en una farmacia de cadena o inclusive en una farmacia de barrio nos van a vender el medicamento. Ellos allá deben tener sus permisos, cada farmacia, y tienen revisiones periódicas de que lo que están vendiendo en realidad sí es lo que necesita la gente. Fíjese muy bien que los medicamentos tengan sistema de seguridad que se rompa al abrirlos, cerciórese antes de destaparlos, que no presente ningún deterioro o alteración en su aspecto como la forma o color. Como todo en este país, echa la ley, echa la trampa, entonces las pastillas tienen su apertura de seguridad o los blister, que es donde viene la cosita metálica donde sacamos las pastillas. Eso ya hay gente inescrupulosa que lo está plagiando, entonces ya nos venden cualquier cosa, hasta una pastilla de tic-tac y no lo hacen pasar por un medicamento. Entonces, revisar muy bien
que todo tenga su broche de seguridad, que las cajas no estén deterioradas. Por eso cuando ustedes terminen un medicamento no desechen la caja completa que para reciclaje, no, rompan, que rompiendo también se puede reciclar. No acepten ni consumen medicamentos vencidos. El medicamento vencido puede no causar el efecto benéfico para el cual se formuló y por el contrario puede transformarse en una sustancia tóxica. Como ya les había dicho, medicamento vencido, principio activo, se desactiva y se puede volver una sustancia tóxica. Verifique que el medicamento que le entregan sí corresponde con el prescrito en la fórmula médica, tanto en el nombre, la concentración y la forma farmacéutica. Lo que les decía como tal, medicamento que nos entreguen en farmacia, revisar que las niñas sí nos hayan entregado bien el medicamento, la presentación, para no tener errores y llegar a la casa y darnos cuenta cuando ya nos sentamos a leer detenidamente que no es el medicamento y nos toque volver. Recomendaciones al consumir el medicamento. Si el medicamento le prescriben antibióticos, cumpla rigurosamente con el tratamiento, tanto en horario como en días, no lo suspenda a presentar mejoría en los síntomas. Como tal, la literatura dice antibiótico, ¿cierto? Pero nosotros hablamos del tratamiento psiquiátrico. La última frasecita es la más importante. No lo suspenda al presentar mejoría en los síntomas. Una de las graves problemáticas de nosotros y de nuestros pacientes es que las familias, cuando ya ven que el paciente está bien, le cancelan el medicamento y dicen, no, como ya está bien, yo le bajé un poquito a esta pastilla o yo le bajé un poquito a este jarabe. Entonces, el paciente que necesitaba la dosis que le puso el psiquiatra se descompensa y viene la familia. ¿Y por qué se descompensó? No, es que yo le dejé dar esta pastillita porque estaba muy dormido. Entonces, esta es una de las graves problemáticas porque nosotros no podemos suspender el tratamiento a menos que un especialista nos lo indique. No extraer el polvo de las cápsulas ni de disolver en ningún líquido. No es conveniente triturar los medicamentos sólidos a menos que así lo indique el médico. Entonces tenemos pacientes y familiares que no, negados a tomarse el medicamento. Cuando vengamos a la cita, decimos, doctor, vea, es que él no se toma la pastilla de ácido valproico, pero si yo le doy un vasito con agua, sí se toma el vasito con agua. Ah, bueno, el doctor, ¿qué va a hacer? Le va a cambiar la cápsula de ácido valproico por jarabe. Entonces el jarabe se le va a echar lo que le ordene en su vasito con agua y el paciente se va a tomar. El paciente familiar se va a tomar su ácido valproico, su vasito con agua y no va a saber qué es el medicamento, pero se lo estamos administrando. Defina horarios para cumplir con la toma de sus medicamentos sin tener en cuenta las horas de sueño. Pues obviamente el paciente tiene ordenado el medicamento y el psiquiatra se lo mandó y nos mandaron un medicamento para dormir y se nos olvidó dárselo a las 8 de la noche y a las 11:30 lo vamos a ir a decir, venga, tómese el medicamento para que duerma. No. Es decir, siempre mantener el horario y nosotros que somos cuidadores ser muy juiciosos con el horario de la administración. Enséñales a los niños que los medicamentos solo deben ser administrados por los adultos y manténganlos en un lugar fuera del alcance. Esto con medicamentos psiquiátricos, con cualquier medicamento, no puede estar al alcance de los niños. Pueden tomarse todos los medicamentos jugando, pueden botarlos. Entonces, ningún medicamento al alcance de los niños. No consuman medicamentos en la oscuridad por riesgo de confusión. No, que es que yo dejo mis 3 pastillitas en el nocherito con un vasito de agua y me levanto, me quedé dormido y me levanto a las 9 y toco el nocherito, me tomo la pastilla y el vasito con agua. Bueno, ¿y qué se tomó? Al otro día se levanta y fue que tomó las de la hipertensión, que eran en la mañana, las tomó en la noche. Entonces es necesario estar conscientes y mirar bien qué es lo que nos estamos tomando. Y si toma muchos medicamentos, elabore un horario con el nombre del medicamento, la hora y la cantidad que debe tomar. Lo que yo les decía, si son muchos medicamentos, para que no nos los tomemos tan rápido, un horario, a las 8 de la mañana nos tomamos las 3 primeras pastillitas, 8:10, 8:15 las otras 3 pastillitas, que no tengan un espacio tan amplio para poder darle manejo a todos los medicamentos que nos tomemos. Y recomendaciones al almacenar. Revísele a las etiquetas de los medicamentos para conocer las recomendaciones de almacenamiento hechas por el fabricante. Es decir, nos dieron un medicamento y el médico en ningún momento me dijo,
No, es que este tiene que estar en la nevera. No, este tiene que estar en un lugar seco, libre de humedad. Pero nosotros en la cajita o en el tarrito siempre leemos recomendaciones y en las recomendaciones va a decir qué es permitido, temperatura permitida, el ambiente donde debe estar. Entonces tampoco es una excusa para dejar que el principio activo del medicamento se dañe, porque nosotros no queremos leer y queremos que el especialista nos diga, este medicamento va para la nevera. Revise constantemente el estado de medicamentos. Si se presentan cambios de color, olor o sabor, no los consuma. Pues dejamos el medicamento que era para la nevera en la alacena, al lado de las galletas. Y pasa y sucede que el medicamento, usted lo ven y cambió de color, o que el medicamento está hecho polvito y usted ve, ¿y por qué? Claro, como no fue guardado de la manera adecuada, el medicamento ya pierde como tal su principio activo y pierde su consistencia y ya el medicamento se dañó. Listo. ¿Alguna pregunta? Claro que sí. Como que ahora está suministrando un medicamento y el paciente se rehúsa. Si yo estoy suministrando medicamento y el paciente se lo ha tomado bien, hoy se rehusó a tomárselo y es la primera vez que lo hace, pero una de las recomendaciones es no mezclarlo con nada. Yo no puedo decir, se lo voy a esconder en la lechuga o en el jugo, pues porque dice ahí, no mezclen las medicinas. Entonces yo dejo pasar una dosis del medicamento, ¿o qué hago? ¿Qué recomienda? Una de las recomendaciones que les dije es esa, no triturar para darle con alguna bebida. Pero ¿qué podemos hacer? Si es esa única vez, lo podemos realizar sin ningún problema. En cuanto a esto, es decir, el paciente lleva 20 días sin tomarse el medicamento, rehusándose a tomarse el medicamento, y nosotros ya tuvimos la cita y no le dijimos al psiquiatra que nos cambiara el medicamento. Puede ser que con un medicamento, con un paciente psiquiátrico, ese día se descompensó o ese día estuvo muy negativo y no se lo quiso tomar. Podemos realizar esa acción por ese día para garantizar la administración. Exactamente. Y en caso de que pase, pues decir algo, se volvió que ya, alguien le menciona el otro día, tomarte la pastilla, y dice, no la voy a tomar cualquier cosa, y eso se vuelve repetitivo. En ese caso, ¿yo qué debo hacer si la consulta es dentro de un mes? Llamo aquí. No, lo que deben hacer es que si el paciente está súper negativo y dice que no se va a tomar los medicamentos y que no, el paciente ya está presentando una alteración en su comportamiento, ¿cierto? Entonces ya tenemos que empezar a identificar las causas por las cuales debemos consultar. Y si tiene la cita en un mes, debemos consultar por urgencias. Correcto. Jefe, por acá tenemos algunas preguntas que nos realizan las personas que están conectadas a la charla. Rubian Alonso Villa Gómez. Buenas, mi paciente se toma el medicamento de mañana y tarde, pero el de la noche se lo está tomando casi de madrugada porque está llegando muy tarde. Pero estos medicamentos son los indicados para él porque ha tenido mejor coherencia. ¿Qué debo de hacer en este caso? Pero en la pregunta no entiendo, o sea, está llegando muy tarde. A tomarse el medicamento de la noche, o sea, que se lo está tomando casi en la madrugada. Listo, lo que pasa es que si este paciente puede salir por sus propios medios a la calle, debe tener también un comportamiento que le permita, y si se está tomando su medicamento juicioso, que le permita decir, si yo voy a llegar tarde, yo me voy a llevar en una coquita. Nosotros como cuidadores, vea cómo usted está llegando tan tarde y está haciendo sus cosas y es una persona tan coherente, tan adecuada. Esta es su bolsita. Usted puede estar donde esté, tómese estos 3 pastillitas que le tocan en la noche a las 8 de la noche y ya puede llegar a la casa a la madrugada, pero ya se tomó su medicamento en la noche a la hora indicada. Tenemos otra consulta. Gloria Campiño. Mi nombre es Gloria Estela Campiño, mamá de Diego Alejandro Palacios Campiño. Es que Diego tiene la orina alterada como con sangre. Yo digo, doctor, que es por el medicamento. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Como tal, hay que hacer estudios de si alguna medicación le causa pues la
la coloración o le causa que exista sangre en orina. Ningún medicamento nos va a causar eso. Eso debe ser alguna otra patología que sí deben asistir a un servicio de urgencias, pero de urgencias orgánicas. Por acá tenemos una pregunta Es muy clara. que no es muy clara de Alexis Arbeláez. Dice, ¿qué pasa cuando en el suministro de medicamentos se comienza a... Bueno, retomemos. Hay una pregunta de Alexis Arbeláez que no es del todo clara, pero vamos a tratar de darle respuesta. ¿Qué pasa cuando en el suministro de medicamentos se comienzan a combinar cada lapso, 3, 4 días para estabilizar un paciente? El psiquiatra lo combina cada 4 días aproximadamente y cuando ya se vuelve como irresistente a ellos. Esa es una duda que ha tenido la mayoría de las familias de nuestros pacientes consultantes. Cuando los pacientes salen de acá, salen con un tratamiento ya instaurado desde hospitalización, lo tuvimos en observación y el tratamiento ya sale el paciente muy adecuado con su tratamiento. Cuando los pacientes vienen, consultan y salen formulados y les hacen un cambio en la medicación, las familias vuelven a los 2 o 3 días y decir, no, es que continúa con el comportamiento. Sí, deba continuar con el comportamiento. Si no quedó hospitalizado fue porque el psiquiatra determinó que el tratamiento podía darnos una espera a que el cuerpo lo asimile para estabilizar su cuerpo. Entonces, cuando ya el cuerpo lo asimila, ya el paciente van a empezar a ver los cambios. Pero las familias piensan que el paciente le mandaron hoy el medicamento y que mágicamente el día de hoy ya se estabilizó. No, hay que tener por parte de nosotros los cuidadores de las familias un poquito de compromiso y entender que si le hicieron el cambio de medicamento, mínimo 3, inclusive hasta 5 o 6 días antes de que el medicamento le haga el efecto completo al paciente y me estabilice. Listo. Le recordamos a las personas que están conectadas, por favor, diligenciar la lista de asistencia y vamos a finalizar con una pregunta que realiza la señora Norela Hoyos. Cuando mandan pastillas para partir día media no nos queda del mismo tamaño, queda más grande para un día y otra más pequeña. ¿Hay algún problema con eso? Como tal, cuando mandan los medicamentos para partir o así dosificados, traen una ranura. La ranura es para cortarlo por ahí, ¿cierto? En la casa nosotros llegamos y cogemos las tijeras que tenemos para la cocina y ¡tan! Le metemos el tijerazo y lo metemos como es y ya lo que salga nos tomamos, si es que la más grande, que porque nos hace más efecto, no. Hay que hacer un esfuercito. Los pacientes que le mandan esos medicamentos así venden unas guillotinas pequeñas, valen 2.000 pesos y esas tienen una cuchilla muy delgada, muy afilada y tiene donde poner el medicamento para realizar el corte perfecto. No siempre nos va a quedar perfecto, pero siempre nos vamos a procurar que quede el mismo tamaño. Jefe, disculpe, por acá la señora Fanny Beltrán nos hace también otra pregunta. Mi hijo toma hace 11 años ácido valproico. En su última cita con el psiquiatra me le mandó risperidona. He notado que este último lo pone muy callado, distraído y con muy mal genio. ¿Es conveniente suspenderlo o espero su próximo control? Como les expliqué durante toda la exposición, nunca es conveniente suspender un tratamiento. Si al paciente llevaba tanto tiempo tomando un medicamento y le hicieron el cambio por otro, fue porque el psiquiatra tratante vio que podría tener otra mejoría con este medicamento. ¿Qué pasa? Puede ser que mientras se estabiliza el cuerpo, presente unos cambios de comportamiento y llega el día en que ya todo está estable, o puede ser que la dosis está muy alta, entonces en el próximo control
usted se le dice eso al psiquiatra para que le haga un ajuste de medicación, o que el psiquiatra le diga, no, si es que viene mucho tiempo tomando este medicamento, se lo cambié, y estas son las reacciones, las reacciones que va a tener el cuerpo mientras se estabiliza. Pero nunca debemos suspender un medicamento por cuenta de los cuidadores o familiares. Listo, bueno, entonces agradecerle a nuestro enfermero jefe Alejandro Rico por la charla del día de hoy, también a las personas que asistieron de manera presencial y a las personas que se conectan por nuestro Facebook Live. Les recordamos que estos espacios es importante que tratemos de aprovecharlos, que nos vinculemos. En ocasiones tenemos muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, y no tenemos quien nos los pueda resolver, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros programamos estas capacitaciones o estas charlas educativas, estos encuentros de cuidadores, es para que aprovechemos el tiempo y el espacio y podamos aclarar todas nuestras preguntas, dudas e inquietudes. Les damos las gracias nuevamente a todos los participantes y nos vemos en un próximo encuentro.